Hola, muy buen día, muy buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar API. En julio de este año el Banco Central Europeo realizó una subida de los tipos de interés que representaba no solo la primera en 11 años, sino también la más elevada en 22. Algo que, como es lógico, genera interés o dudas. Estamos, como dice siempre nuestro presidente Vicente Hernández, en un momento VUCA, muy volátil, muy incierto. Y esta incertidumbre, pues en muchas ocasiones provoca lo que llamamos en comunicación infoxicación, es decir, una cantidad ingente de información que en muchas ocasiones nos cuesta asimilar, analizar y deducir cuál es la cierta de la que no es tan cierta. Y permitidme también que lo diga, y perdonadme la expresión, pero todos estos temas hipotecarios, económicos, son temas de mucha conversación que tenemos en la calle e incluso, yo os digo, perdonadme la expresión, pero conversaciones de cuñados. Entonces, esto es peligroso porque genera miedos que a lo mejor no deberíamos tener. Por eso nosotros, como sabéis, siempre desde API lo que queremos es dar la información de la forma más veraz y más real posible. Y tenemos la facilidad de hacerlo porque siempre contamos con los mejores expertos para ello. Y por eso hoy tenemos dos invitados que van a tratar este tema y creo que nos van a dejar claro todo. Cómo nos influye, tanto familiarmente como laboralmente, en un sector, el inmobiliario, en el que este tema influye directamente, y que vamos a salir de este webinar con las ideas, creo yo, muchísimo más claras. De este modo, os presento a Anna Puigdevall, que ya lo conocéis todos y todas, es la directora general de l'AEC, y hoy tenemos también especialmente, que no es la primera vez que está con nosotros, a Ricard Garriba, que es CEO de Trioteca. Yo os doy la bienvenida a ambos. Ana, Ricard, ya sabéis, os dejo con este webinar. Y bien, espero que a todos los que estáis asistiendo, que veo que ya vais siendo bastantes, os sirva y que os deje claro cuál va a ser y cuál está siendo el mercado hipotecario actual. Hasta luego. Muy bien, pues muchas gracias, Sergi. Yo creo que cuando nos planteamos hacer este webinar lo hacemos por varios motivos, ¿no? El primero es porque estuvimos hablando el otro día de los cierres del tema de compraventas. Hemos presentado un informe en el que estamos diciendo en el que estamos en récord de compraventas. Es un informe en el que siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? Tenemos el mercado, sabemos que el mercado está funcionando muy bien, pero todos vamos con ese miedo de decir, están subiendo los tipos de interés, por lo tanto las compraventas van a bajar, vamos a volver a otros niveles mucho más normales, porque recordemos que el otro día decíamos que estamos en una situación de excepción, en una situación en la que estamos teniendo incluso muchas más compraventas de lo que sería habitual, ¿vale? Por lo tanto, todos estamos diciendo, los tipos de interés van a hacer que el mercado frene, los tipos de interés van a hacer que tengamos menos compraventas, pero en cambio se nos está provocando una cosa muy curiosa, y es que nosotros tenemos muy claro que esos tipos de interés van a frenar un poco esas compraventas, pero por otro lado nos están provocando un efecto en estos primeros momentos, que es como la gente prevé que todavía van a subir más los tipos de interés. Estamos ahora en un 2,6, se prevé que en enero estemos en un 3% de tipos de interés, por lo tanto eso lo que nos está haciendo es acelerar seguramente algunas de esas compraventas, ¿no? Entonces queríamos poner y queríamos hacer foco, a pesar de que estamos hablando mucho de compraventas, foco en este tema tan interesante que es precisamente todo el tema hipotecario, tipos de interés y cómo nos van a afectar. Evidentemente sabéis que tenemos como partner siempre a Trioteca, que saben muchísimo de todo lo que serían hipotecas, tipos de interés, cómo se está moviendo el mercado, y queríamos aprovechar precisamente la ocasión para hablar con Ricard. ¿Vale? Ricard, a mí lo que me gustaría, y ya sabemos que tienes una presentación muy buena, que nos puedes compartir datos de exactamente, bajar en detalle qué es lo que está pasando precisamente en el mercado hipotecario. Si quieres, te parece, empezamos. Primero nos haces esa presentación y después intentaremos contestar preguntas de todas aquellas personas que están escuchándonos y tienen preguntas, ¿vale? Con lo cual, mientras tú nos haces la exposición, muchas cosas ya van a quedar claras y después, si quieres, hablamos y conversamos con todas esas preguntas que nos puedan llegar. Genial, pues muchísimas gracias a Ana y Sergi por la invitación. Ya sabéis que nos sentimos siempre como en casa cuando recibimos vuestras invitaciones. Así que me encantará
hablar sobre este, más que momento, yo diría que es un momentazo. Estamos viviendo un momentazo para absolutamente todos. Y es que lo que está pasando es muy interesante de analizar. Los pronósticos decían una cosa, está pasando realmente lo contrario, pero vamos, si os parece, en esta sesión de hoy vamos a entender exactamente qué es lo que pasa con datos reales y con números, para entender la tendencia. Porque sobre todo en momentos de incertidumbre, como es este sentido en los tipos de interés, ir con las luces largas del coche siempre es complejo, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer un zoom out, vamos a coger perspectiva sobre todo de qué es lo que está pasando, vamos a ver el pasado y vamos a intentar predecir ese futuro incierto, está claro, pero vamos a analizarlo para que no nos pille de sorpresa. Así que, si os parece, vamos para allá con la presentación. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Cuando lo veáis, por favor, Se ve, yo la veo perfectamente. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, genial. Pues bueno, la hemos titulado a las hipotecas que nos esperan, porque actualmente tenemos un tipo de hipoteca y está cambiando bastante. Así que vamos a ellos. El índice, vamos a focalizarnos en 4 puntos muy básicos. El primero, como hemos comentado, pues vamos a ver qué está pasando en el mercado, ¿no? Tomar perspectiva. Vamos a ver también las diferencias entre hipotecas fixas, variables y las mixtas que vuelven a subir con bastante potencia por parte de los bancos. Este cambio de paradigma y tendencia del mercado actual hipotecario realmente está cambiando radicalmente, tanto a nivel de producto y como de qué es lo que la oferta y la demanda, digamos, que van al revés, ya lo explicaremos por qué. Y uno de los principales puntos que es bastante relevante, es una bastante novedad, son las hipotecas para jóvenes y sus principales características. Así que vamos para el mercado actual. ¿Qué está pasando? Yo creo que todos leemos las noticias, cada día estamos bombardeados por todo lo que pasa por el Banco Central Europeo y básicamente, como sabemos, tenemos una gran inflación en España. Recordemos que la inflación es que el coste de la vida, vamos a hablar muy básico, muy transparente, el coste de la vida está subiendo muchísimo por varios aspectos. Cada día es una situación, digamos que complicada, estamos en un mundo muy globalizado, lo que pasa en la otra parte del mundo cada día nos afecta más. Por lo tanto, comparar este tipo de situaciones con situaciones anteriores de otros tiempos, nunca encontraremos la solución. Por lo tanto, los puntos de inflexión históricos a nivel económico cada vez son más complejos de predecir, básicamente por la globalización. Ucrania nos ha afectado muchísimo, el gas, etcétera, y no hace falta hablar de lo que estamos viendo y oyendo cada día por las noticias. Así que, bueno, para frenar la inflación, una de las opciones que ha planteado el Banco Central Europeo, como sabéis, es la subida de tipos de interés. Actualmente, en septiembre, justamente ahora hemos tenido otro incremento del 0,75 en los tipos. Y a corto plazo se prevé que suban otro 0,75. Pero esto realmente vamos a entender cómo nos afecta, ¿no? Y es que al final, como resumen muy global, lógicamente esto es mucho más complejo. Yo no soy economista, ni mucho menos, soy ingeniero, así que los números me gustan, pero vamos un poco a entender qué es lo que afecta a la gente. Y es que el dinero cuesta más, o sea, el dinero es más caro. Entonces, un poco el resumen. Como el dinero es más caro, al final las hipotecas son más caras. Básicamente es esto. Cuando los tipos de interés eran negativos, quiere decir que el dinero era muy económico de conseguir. Por lo tanto, bueno, los bancos lo que hacían era facilitar y prestar este dinero a un tipo de interés muy estable. Como realmente el Euribor llevamos bastante tiempo, que luego entraremos en el Euribor en negativo, desde 2016, lo que ha pasado es que los bancos empezaron a promocionar esas hipotecas fijas, ¿no? Por lo tanto, era en un futuro incierto, los bancos prefieren en este caso pues, ofrecer hipotecas fijas que se aseguraban que compraban el dinero a un precio económico y le ponían un cierto margen relativamente pequeño, pero que eso hacía salir ciertos números. Ahora mismo, con las hipotecas, el precio del dinero encareciéndose, las hipotecas se encarecen. Y en este sector, que realmente es muy volátil, y lo estamos viendo ahora,
los bancos están apostando por hipotecas variables. Vamos al Euribor, el famoso Euribor. ¿Qué está pasando con esto? Hemos querido poner una gráfica para tomar esa perspectiva que decíamos antes. Esta gráfica, nos vamos a parar aquí bastante atención. Como podéis ver, no sé si veis el ratón, supongo que sí. Como podéis ver, esto es el Euribor, tenemos, digamos, en el eje de las X tenemos es el tiempo a nivel temporal, desde enero del 2000, que parece que hace poco, pero hace ya más de 20 años, y en el eje de las Y tenemos el número del Euribor. ¿El Euribor básicamente qué es? El Euribor es el precio del dinero en que los bancos se prestan el dinero. Los bancos, Caixa se presta a Santander, Santander se lo presta a BBVA y BBVA se lo presta. Por lo tanto, es el precio del dinero, el coste que tienen. ¿Qué ha pasado? Esto está relativamente bastante vinculado a los tipos de interés. Por lo tanto, veis que hay muchísimas fluctuaciones. Si vamos hacia el año 2000, como podemos ver, 2001 aproximadamente, teníamos un pico que casi estaba por encima del 5,5 el Euribor. Luego tuvimos una cierta bajada, llegaron al 2, luego otra subida pronunciada llegando a más del 5,5% del Euribor, y a partir de aquí una bajada en picado, llegando al Euribor a 1, que hacía años que no se veía un Euribor tan bajo. A partir, digamos, veis esta gráfica que no para de bajar, hemos tenido exactamente, hemos puesto 4 puntos bastante relevantes. El primer punto es destacar que en febrero del 16 el Euribor llegó al 0. Por lo tanto, wow, esto fue una gran noticia. No sé si os acordáis, los que seguíamos el Euribor y los que lo seguimos tal cual, fue una gran noticia. Gran noticia para las hipotecas variables, sobre todo. Recordar que en España hay más de 4 millones de personas que hoy en día tienen una hipoteca variable. ¿Qué pasó? Que esta gente fue, vamos, muy feliz, ¿no? La hipoteca de repente le bajó de precio, vamos, espectacularmente. En diciembre del 21, o sea, hace muy poco, hace, vamos, casi 9 meses, 10, el Euribor llegó al mínimo histórico, como podéis ver en esta gráfica, llegando a un poquito más del menos 0,5. ¿Qué pasó? Pues euforia por parte de la gente que tenía hipotecas variables, otra vez. Por lo tanto es, ostras, cada día pago menos por la hipoteca, casi me regalan la hipoteca. Recordad que un estándar de precio de mercado, para poner números redondos, es una hipoteca al Euribor más 1. Este era un clásico, ¿no? Ha sido un clásico bastante tiempo. Lo que significaba es que la mayoría, no todos, pero la mayoría acababan pagando ese Euribor más 1, pero como el Euribor era negativo, dependiendo de las condiciones, si estuvieran bien negociadas, el Euribor restaba y estaban pagando solo un 0,5 por la hipoteca, que es prácticamente nada. ¿Qué pasó en abril del 22? Ostras, como podéis ver en la última parte final, veis una subida, vamos, espectacularmente recta, que llegó otra vez a superar el 0. Por lo tanto, desde el 2016, Euribor negativo de repente se pone en positivo. Aquí las alarmas empezaron a sonar bastante. Justamente en esa época, los bancos, que lógicamente viven el Euribor al minuto prácticamente, empezaron a hacer cambios de estrategia. Por suerte no todos los bancos toman la misma estrategia, así que tenemos un mercado bastante amplio, pero algunos bancos ya directamente eliminaron de su portfolio las hipotecas fijas. Recordar que durante, sobre todo, 2000 largos, 2016, empezaron a ponerse un poquito más de moda las hipotecas fijas. Sobre todo hemos vivido unos últimos 3 años en que prácticamente las hipotecas firmadas la gran mayoría eran fijas, porque realmente una hipoteca fija te asegura pagar exactamente lo mismo durante todo el periodo de la vida, normalmente son 30 años, por lo tanto el Euribor no afecta para nada. Esto te da una cierta seguridad. Había gente, pues bueno, que igualmente le gustaba el variable por este pequeño riesgo y porque eran más económicas. Entonces, lo que ha pasado justamente aquí es que los bancos, de pasar a promocionar
muchísimo las hipotecas fijas, de repente hay algunos que empezaron directamente a eliminar esas hipotecas fijas. Pasaron varias cosas. La primera es esta. Esta es la más relevante. Eliminación de hipotecas fijas y todo variable. Las segundos dijeron, otro tipo de bancos dijeron, vamos a encarecer esas hipotecas. En vez de la hipoteca al 1%, 1,5%, vamos a ponerlas al 3 y al 4. ¿Por qué? Porque en un mercado que empieza el Euribor a ser positivo, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a un poquito más adelante y os digo, en junio el Euribor llegó, a junio-julio llegó al casi 1%, ostras, ya empezamos a picar. Y justamente hoy, a día 30, final de mes, el Euribor está al 2,6. Esto en relativamente poco tiempo. Recuerdo también para todos los espectadores cómo se lee el Euribor. El Euribor hay de dos tipos. El Euribor promedio del mes, que es realmente el que se toma en cuenta, por lo tanto el Euribor sube y baja cada día, pero realmente el promedio es el que estamperiza y determina ese mes. Estamos a día 30 de septiembre, por lo tanto el provisional a día de hoy del mes está en el 2,2, aunque el diario está al 2,6. El que tendremos que tomar en referencia es a partir del cierre del mes, seguramente acabará en ese 2,2. Pero es muy significativo que hoy esté a 2,6, lo que significa es que esta subida del Euribor, como podéis ver en la última parte del gráfico, asusta un poco, asusta bastante. Como podéis ver, esta tendencia de la gráfica prácticamente no se ha visto en los últimos 20 años, como podéis ver en este gráfico. Tan abrupta y tan radical no se ha visto. Además, predecir qué va a pasar, nadie tiene la bola de cristal, está clarísimo, pero nos tenemos que fiar de los comentarios del Banco Central Europeo y lo que prevén, vamos a ver si va a ser así, pero lo que prevén va a ser una subida de tipos. La subida de tipos, recordemos que está estrechamente vinculada al Euribor. Normalmente, si comparáramos las gráficas, la subida de tipos es más, tiene, digamos, una forma menos abrupta, más suave a la hora de subir. El Euribor directamente es más radical, ¿no? Podéis ver que no hay mucha suavidad, digamos, en estas líneas, sino que son bastante abruptas. La subida de tipos normalmente es más lineal, es más redondeado. Por lo tanto, lo que significa es que cuando hay una subida de tipos, el Euribor sube con más fuerza. Vamos a tomar otra vez perspectiva y vamos a entender cuántas hipotecas se firman a día de hoy en España y vamos a verlo en los últimos años. En esta gráfica, como podéis ver, en la columna es una gráfica del Centro de Estudios de Trioteca, igual que lógicamente la anterior, que la cogemos del INE. Directamente tenemos los años en la parte de la izquierda, 2022 y llegamos al 2006, para coger un poquito de perspectiva. Luego tenemos también el total, en la siguiente el valor de hipotecas firmadas directamente. Ves en billions, son miles de millones para entenderlos. La siguiente es total de hipotecas, mortgages en inglés son hipotecas. Este es el total del año. Pero cuando hablamos de números globales totales, está bien, pero a lo mejor se nos escapa, ¿no? O como mínimo a mí se me escapa estos números tan grandes. Lo que hemos hecho es reducirlo a cuántas hipotecas se firman cada día. Y cada día, un día, digamos, es bastante, bueno, es más tangible, ¿no? Por lo tanto, lo que podemos decir que hoy mismo, hoy viernes, si cogemos 21 días laborables, digamos, en todo el año, entendemos que no se firman hipotecas ni los sábados ni los domingos, porque lógicamente la gente hacemos vacaciones también. Así que hoy mismo, viernes, se van a firmar 1.877 hipotecas en España. Por lo tanto, cuando tenemos este número, ya podemos tangibilizar un poquito más cuántas hipotecas y cuántos notarios y cuántas personas vemos que firman el contrato de su vivienda de forma diaria. Lógicamente hay muchísimas personas más que no firman hipotecas, que la compra de la vivienda no la firman con hipoteca, directamente la firman con ahorros, absolutamente. Por lo tanto,
Aquí tenemos que entender que esto pueden ser tanto hipotecas, nuevas hipotecas, como subrogaciones o cambios de hipoteca. Importante. Que luego voy a hablar de este tema, que también está siendo un tema bastante relevante. Esto para las inmobiliarias es un valor añadido que creo que ideas de negocio podemos tener y os vamos a dar. Entonces, vamos a tomar un poco perspectiva. Si vemos en la columna de la derecha, como podéis ver, 1877 parece un número bastante amplio en toda España, que cada día se firme esto. Bueno, está bien, pero vamos a tomar perspectiva, viajaremos en el pasado y bajamos cada fila para entender cuántas se firmaron el año pasado y así podemos ver los picos. El año pasado tuvimos 1.669, el anterior 2020 1.340, 1.419 y así vamos bajando. Por lo tanto, bueno, está creciendo, como podéis ver, podemos ver que desde 2013 es una tendencia que no ha parado de crecer, por lo tanto esto está muy vinculado, estrechamente vinculado a la venta de inmuebles, absolutamente. Recuerdo también que hay una parte de subrogaciones, importante que luego voy a hablar, pero si vamos a los puntos más clave, a los puntos más pico y valle de la historia, de esta corta historia 2016, para no irnos ya demasiado atrás, podemos ver que en 2013, como sabéis, explotó la gran crisis, la gran burbuja en que no se vendía nada. Y repito, eran momentos muy complejos, especialmente para todo el sector inmobiliario. Podemos ver que cada día se firmaban 792 hipotecas al día. Recuerdo los titulares de esa época en que nadie compraba pisos, en que nadie compraba, que nadie daba hipotecas. Bueno, los titulares sabemos que la prensa también es bastante alarmista, normal, tienen que vender periódicos también, pero si vamos a los números mandan. Son 792 familias que cada día firmaban una nueva hipoteca para comprarse una casa. Por lo tanto, lógicamente era bajo, sí, pero casi son 800 familias que cada día firmaban la hipoteca. No está mal. No está mal. Si nos recapitulamos hasta el 2006, digamos, cuando realmente era justo antes de la crisis, del explote de todo, claro, veíamos que 5.326 hipotecas eran firmadas cada día. Por lo tanto, tomar perspectiva de lo que estaba pasando en números diarios a lo mejor nos ayuda mucho más a entender un poco hacia dónde estamos. Por lo tanto, la pregunta que nos hacen siempre los medios es, oye, y desde Trioteca, ¿qué creéis que va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar con la venta de inmuebles? Siempre decimos lo mismo y vosotros sois, los oyentes, sois especialistas y los que podéis decir más sobre ello, porque sois las personas que están en el día a día en este sector. Lo que podemos decir siempre es que una subida de tipos de interés lo que hace es desacelerar la venta de inmuebles, y una bajada de tipos de interés lo que hace es acelerar esa recta de la curva de venta de inmuebles. ¿Qué significa eso? Que cuando las hipotecas son baratas, la gente compra más. Cuando las hipotecas son caras, la gente compra menos. Simplemente es esto, ¿vale? Está muy interesante decirlo porque siempre preguntan, oye, ¿crees que con la subida de tipos, con este Euribor que va a subir hasta no se sabe cuándo, van a caer las hipotecas? La respuesta radical es sí, van a bajar las hipotecas, absolutamente. El precio del dinero, pero no lo digo yo, lo dice la economía. Los tipos de interés suben, por lo tanto la venta de inmuebles va a bajar, absolutamente. La pregunta es ¿cuánto va a bajar? ¿No? Y luego añado el cuándo, que luego el cuándo lo hablaremos con Ana porque está pasando, digamos, una cosa bastante extraña, ¿no? Últimamente. Pero todo tiene una explicación. Así que el cuánto, bueno, si vemos el histórico, como he dicho antes, no podemos comparar lo que pasó en 2013 con lo que está pasando ahora. La raíz del problema no tiene nada que ver. En 2013 sabéis, los que lo sufrimos prácticamente, que los bancos no tenían dinero. Venimos de una época de 2006, como veis, que el dinero se regalaba. Los pre-scorings y los scorings de los bancos eran muy laxos, hipotecas al 100% estaba al orden del día, 100% más gastos, fue una época bastante de descontrol, y permitirme decir eso, de descontrol. Por suerte no todos los bancos hicieron eso, los bancos que no aplicaron buenas praxis
acabaron siendo cerrando y siendo adquiridos por otras entidades que la historia ya la sabéis perfectamente. Así que, ¿llegaremos a 792 de 2013? La respuesta es no, absolutamente no. Será más que esto, pero menos de las 1877. Si me permitís que me moje un poco sobre los números, repito, tenemos estadísticas, predecir el futuro es imposible. Y como dice siempre Sala Martín, ¿no? El profesor Sala Martín, que gusta mucho esta similitud, que un mono tirando dardos acierta más que ciertos economistas o personas como nosotros que podamos hacer perspectivas, así que no me lo toméis en cuenta. Podemos decir que no va a llegar por debajo de las 792, ni mucho menos. Estaremos, si cogemos la tabla media, estaremos en torno a las 1500 seguramente. 1400, 1500 a ti. Por lo tanto, permitirme que me he mojado, si me oye Sala Martín, disculpe, pero más o menos para entender, un número será inferior al de ahora, absolutamente, pero no será tan inferior como en 2013 ni 2016, ni mucho menos, porque los bancos ahora tienen mucho dinero que prestar. Esto cambia la película radicalmente. Esto una. Y la segunda y más importante, que ha pasado bastante desapercibido, es que el Banco Central Europeo va a penalizar a aquellos bancos que no presten dinero. Por lo tanto, están incentivando a prestar dinero, aunque sea más caro, están incentivando a prestarlo. ¿Qué pasa? Hay una guerra de bancos, absolutamente, y esto para empresas como Trioteca y para sobre todo todos los usuarios que se quieren hipotecar o cambiar de hipoteca, está genial. ¿Por qué? Porque cuanta más competencia hay, más diferencia de precios hay. Imaginaos que solo hubieran dos bancos, se ponen de acuerdo, suben precios y tendríamos todos un problema. Pero como hay tantos bancos en España que tienen estrategias completamente diferentes, lo interesante de todo es saber qué está pasando en tiempo real cada día para aquellas personas que se quieran comprar una hipoteca, un piso con hipoteca hoy. Porque lo que hoy es un muy buen precio de un banco, mañana puede cambiar. Por lo tanto, lo que el usuario tiene que tener es la información de cuando vaya a comprar un piso, qué está pasando a día de hoy. Todos tenemos al cuñado, al amigo, al vecino que dice que tiene una hipoteca, vamos, de lujo, ¿no? Claro, pero la pregunta es, ¿cuándo la firmaste? ¿No? ¿Cuánto pusiste de entrada? ¿Pusiste dobles garantías? ¿Pusiste avales? Por lo tanto, hay que hilar muy fino para entender exactamente qué es lo que está pasando a día de hoy y sobre todo tener la máxima información de qué es lo que ofrecen los bancos a día de hoy en tiempo real cuando realmente te vas a comprar una casa. Porque las hipotecas de hoy no tienen nada que ver con las hipotecas de la semana pasada. Y no me voy al mes pasado, no, me voy a la semana pasada. Nosotros tenemos la suerte de estar conectados con muchos bancos y vemos realmente cómo esa gráfica del Euribor prácticamente, vemos la fluctuación diaria de cada uno de los bancos de las hipotecas. Por lo tanto, lo más relevante es que el usuario, la persona que se hipoteque o quiera cambiar de hipoteca, tenga toda la información a día de hoy para escoger y elegir la mejor hipoteca. Importante. Hemos hablado mucho de números y de Euribors y tal, pero realmente, ¿cómo nos afecta esto al bolsillo? ¿No? Esto es lo que realmente nos estamos preguntando a todos. Vale, pero el Euribor sube y ¿a mí qué? ¿No? ¿A mí cómo me afecta? Pues hemos puesto un ejemplo, un ejemplo muy redondo, ¿no? Entonces, vamos a suponer un ejemplo muy claro, y es que imaginaros que una persona, Pepe, se compra una casa por valor de 300.000 euros y pide una hipoteca de 200.000 euros. Sabéis que las hipotecas estándar van a 30 años. A un tipo variable de estándar Euribor más 1. Quiere decir que el precio que vas a pagar referenciado será un 1% más lo que al día de la revisión marque el Euribor. Si está el Euribor a 0, se pagará 1 más 0, 1. Si el Euribor está a 1, se pagará 1 más 1, 2. Por lo tanto, contratar esa hipoteca hace 9 meses, no me voy al 2006 ni 2013, no, hace 9 meses, diciembre del 21, el Euribor estaba en menos 0,5. Por lo tanto, la cuota que pagó esta persona fue de 598 euros. Por lo tanto, oye, tengo una casa muy bonita, cualquier ciudad, cualquier pueblo, maravillosa, fantástica, y solo me cuesta 600 euros.
Pero imaginaros que esta persona tiene un vecino y este vecino dice, oye, me voy a comprar la misma casa que tú, ¿no? Oye, ¿qué te sale la hipoteca? Uy, tengo un chollo, tal, perfecto, muy bien. Pago 600 euros. ¡Ay, qué bien! Se compra exactamente la misma casa de al lado, imaginaros. Pero la compra a día de hoy, 9 meses más tarde. Al final esa hipoteca, hoy en día hemos dicho que el Euribor está a 2.2. Imaginaros que firma exactamente la misma. Euribor más 1. Tiene la misma hipoteca que ha lavado. Por lo tanto, en vez de pagar el Euribor, que sería en la época el menos 0,5 más 1, por lo tanto 0,5, acabará pagando el 2.2 más 1, el 3.2. Y eso en el bolsillo significa que la misma otra persona con la misma casa, pero con 9 meses de diferencia, va a pagar 864 euros al mes por la misma casa, que son 266 euros más. Si hacemos números redondos, muy redondos, no me lo toméis en cuenta, pero muy redondos para tener una estimación, una hipoteca de 200.000 euros, pongamos hipoteca estándar, imaginaros, cada 1% que sube el Euribor, si está 1, a 2, a 3, son 100 euros más al mes. Por lo tanto, cada 1% son 100 euros al mes más por la misma casa. Por suerte, cuando firmáis una hipoteca en variable, se firman ciertas revisiones, o bien anuales o bien semestrales. Por lo tanto, no quiere decir que ahora ya te suban 100 euros, no. Es que la siguiente revisión que tengan al cabo de un año, al cabo de 6 meses, automáticamente se le va a subir ese tipo de interés. Si estuviéramos hablando de 10 euros o 20 al mes, bueno, aún es soportable. Pero que una familia de estar pagando 600 euros al mes acabe pagando 864, que son más de 250 euros cada mes por lo mismo, entendemos que duele. Y eso, en España, hay 4 millones de personas que tienen hoy en día un problema. Y es un problemón. Por lo tanto, el mensaje que diría a todas las personas dos tipos de personas, las que quieran una nueva casa, directamente, que miren y comparen absolutamente la mejor hipoteca de ese momento. Como hemos visto, en 9 meses, que es relativamente poco tiempo, ¿cómo ha cambiado el panorama? Una hipoteca de 600 euros te pasa a valer casi más de 850. Es muy relevante. Si lo multiplicamos por los 30 años, aquí no he querido hacer los números, porque esto ya parece ciencia ficción, es una salvajada directamente. Por lo tanto, lo que os digo es, recomendaciones: mirar siempre la mejor hipoteca, importantísimo, porque una hipoteca, al final los bancos venden dinero y el dinero es dinero. Y una entidad te vende el dinero a un precio y otra entidad te vende el dinero a otro precio. No hay ninguna diferencia más, simplemente es eso. Luego existen las bonificaciones, los seguros, etc. Pero importante, los bancos venden dinero y el dinero es el mismo. Por lo tanto, ¿para qué pagar más por la misma cosa? Nos parece un poco obvio, pero hay gente que paga más porque no mira otras opciones. Por lo tanto, es mirar siempre importante. Hay otras opciones que no son las hipotecas variables, que son las hipotecas fijas o las hipotecas mixtas, que son bastante interesantes, y directamente que lo miren y comparen en tiempo real. Y para las personas que ya tienen una hipoteca, que estos más de 4 millones de personas en España que ya tienen hipoteca, que en su día compraron el inmueble seguramente por un agente inmobiliario como vosotros, lo que es interesante es detectar a esa gente, que seguramente tendréis todos, sabréis los nombres y apellidos de las personas que vendisteis las casas y sabéis que se hipotecaron con una hipoteca variable. Uno de los productos que podéis ofrecer directamente es el cambio a la hipoteca fija o mixta. ¿Para qué? Para saber lo que pagas en cada mes y no estar expectantes de lo que va a pasar con los tipos de interés. Por tanto, esto es un servicio que me consta que muchas inmobiliarias con las que trabajamos ya están ofreciendo este servicio a sus clientes, y es una forma de revenues, es una forma de obtener nuevos ingresos directamente y es una forma de dar servicio a los clientes que en su día vendisteis la casa. Porque la transacción inmobiliaria, seguramente las personas van a cambiar de casa cada X años, seguramente, es un alto porcentaje. Dar servicios durante toda la vida para que seáis la inmobiliaria de referencia, esto genera ciertos vínculos, y pensar que el usuario, vuestro cliente, va a estar muy agradecido que le ofrezcáis el que no le afecte la subida de tipos de interés, que eso realmente pues siempre sienta bien.
En este caso, ¿qué pasará con los ahorradores? Pues que serán los grandes beneficiados. La gente que tenga ahorros en el banco, pues como suben los tipos de interés, normalmente esperemos que suban esos tipos y el banco dé más dinero a plazos fijos, plazos variables, etc. Hipotecas en cifras, ¿qué es lo que hoy se está firmando hoy en día? Pues según el Centro de Estudios de Trioteca que hemos comentado antes, el 80,56% de las hipotecas que firmamos nosotros en Trioteca en septiembre, se lo hicieron a tipo fijo, tipo variable el 18% y solo un 0,79% a tipo variable. Como podéis ver, variable no es demasiado, digamos, exitoso. Como podéis ver con los números, todos van hacia hipotecas fijas o hipotecas mixtas que son muy interesantes. ¿Cómo cree que influirá sobre las viviendas estas medidas anunciadas? Es todo lo que hemos comentado antes. Esto, digamos, me gustaría también que pudiéramos hablar con Ana y con los participantes. Y básicamente comentar las diferencias entre los tipos de hipotecas. Muy fácil, que esto seguro se lo saben de memoria. Al final, la hipoteca tipo fijo, la cuota no varía durante toda la vida. Tienen aproximadamente los bancos hoy en día, dependiendo del perfil, están ofreciendo tipos fijos superiores al 2%. Recordar que hemos dicho que hoy el Euribor está al 2,6%. Importante recordar, por lo tanto, una hipoteca fija al 2 hoy es muy buen precio porque está por debajo del Euribor, importante. Y como he comentado antes, hay algunas entidades que ya no ofrecen hipotecas fijas, pero las grandes noticias es que hay entidades que sí que las ofrecen. Así que lo importante es saber qué entidades son y qué precio tienen en ese tiempo real. Lo que os digo es aprovecharos de Trioteca, lógicamente, porque negociamos y cerramos centenares de hipotecas cada día. No es lo mismo cerrar una hipoteca una vez en la vida o una hipoteca al mes que centenares de hipotecas cada día. Por lo tanto, tenemos un gran poder, un gran volumen para negociación. Sabemos los entresijos y os aseguramos que nuestros clientes firman hipotecas bastante interesantes. Tipo variable, como hemos comentado, la cuota mensual varía según referencia del Euribor. Los bancos empiezan a realizar ofertas muy interesantes y agresivas en esa variable. Estamos viendo hipotecas en variables con Euribor más 0,5, realmente es un buen número, pero con el Euribor como lo tenemos ahora, pues hay que hacer números y hay que aventurarse un poco. Y a tipo mixto son aquellas hipotecas que inicialmente se paga un interés fijo durante 5 o 10 años y a partir de aquí se referencia al Euribor. No sabemos si el Euribor va a continuar subiendo, si en 10 años va a bajar, esto nunca lo sabemos. Por lo tanto, es una muy buena opción para poder hacer una fija y en el caso que en la época cuando toque variable, imaginaros que el Euribor esté muy por encima, no se preocupe nadie que esa persona se va a poder cambiar a una hipoteca fija, porque recordamos que el cambio de hipoteca es una práctica que cada día lo hacen más personas. Cambiarse de banco es complejo, pero nosotros lo hacemos fácil. Lógicamente los bancos no lo ponen demasiado fácil, pero por eso existimos empresas como Trioteca, nosotros que hacemos ese cambio para que sea muy fácil para ahorrarse dinero en los clientes. Nuestros clientes se ahorran más de 150 euros cada mes por hacer el cambio de hipoteca. Así que nosotros somos de los que no cobramos nada al cliente, nunca. Importante decirlo, somos 100% gratuitos, así que no hay excusa para cambiarse de hipoteca. Vendemos un poco Trioteca, tenemos tecnología, somos una empresa tecnológica, tenemos bastantes ingenieros dentro de la casa. Somos 80 personas que solo hacemos hipotecas, estamos creciendo bastante. Nos dedicamos directamente a hacer solo hipotecas, importante, y a nivel tecnológico, ¿cómo lo hacemos? Tenemos unos algoritmos muy complejos que se conectan a los bancos cada día más dentro de la central. No trabajamos con la oficina, sino trabajamos con la central, porque debido al volumen que tenemos, lógicamente, trabajar con oficina no nos daría para firmar todo lo que le hacemos, sino que directamente en central nos tratan con mucho más equipo dedicado exclusivamente para nosotros. Y al negociar centenares de hipotecas al día, pues eso hace que nuestros clientes se lleven una buena hipoteca siempre. No cobramos nada, repito, porque sois el banco que nos paga.
Así que nos da igual con qué banco hacerlo, porque la mayoría nos pagan lo mismo. Así que siempre el banco trabaja para sus intereses y nosotros trabajamos para los intereses de los clientes. Así que estamos a su mano para firmar esa hipoteca de forma, digamos, segura. Ponemos una persona específica para la persona, para el usuario, el cliente, que tenga todas las dudas, preguntas que tenga, y así lo podemos gestionar. Estos futuribles, las fechas, digamos, que vamos a tener. El 27 de octubre se predecía un posible descenso. Ayer salió que volverían a subir los tipos, por lo tanto vamos a estar leyendo las noticias constantemente para entender qué es lo que va a pasar. Y por último, para terminar, hipotecas para jóvenes. Esto es un punto muy relevante. Los bancos se están poniendo mucho las pilas para obtener a esos jóvenes que se están comprando casas. Y cuando decimos jóvenes, estamos hablando de menos de 35 años, que esperemos que esto, la edad aumente. Joven, hay muchas más personas que no solo las menores de 35. Y así que son generación millennial, que decíamos, son personas que tienen un futuro muy prometedor, con muchos estudios, que ganan buenos sueldos, pero que no les ha dado tiempo a ahorrar lo necesario para la compra de un piso. Es por eso que hay bastantes bancos que ya ofrecen hipotecas con un LTV, con loan to value, que los clientes no tienen que aportar tantos me sale en inglés, tantos ahorros iniciales. Gracias, Ana, tantos ahorros iniciales, así que les es mucho más fácil entrar, porque esta generación es una generación muy sexy como clientes de los bancos. Además, existen bancos muy digitales que lo están captando súper bien y están creciendo de forma espectacular, ofreciendo y hablando el mismo idioma que esta gente joven, menores de 35 años. Así que para las inmobiliarias, si os viene gente joven, recordar que de ITP tienen un descuento bastante relevante, importante, depende de la comunidad autónoma, pero no, está muy, muy, muy relevante, y además ofrecen hipotecas muy, muy interesantes. Requisitos, lo que os he comentado, no quiero entrar más. Y nada más, abrimos el turno de dudas y preguntas, así que Ana, cuando quieras. Muy bien. Mira, yo voy, antes de las preguntas, que tengo algunas, Sí. ¿vale? Me gustaría hacer dos comentarios. El primero es que me ha hecho mucha gracia cuando has hecho esa previsión de que se harían 1.500. Yo he hecho 4 números muy rápidos, porque recuerdas que nosotros dijimos que estábamos en una situación anormal y que lo normal sería que tuviéramos aproximadamente un 18% menos de compraventa, sería una situación normal. ¿Vale? Y coincide casi exactamente con el número que tú has dicho de hipotecas, porque estaríamos entre 1.500 y 1.600 al día, con lo cual, si aplicamos este porcentaje, con lo cual vamos a decir que si el señor Salamartín nos permite, podríamos estar más o menos de acuerdo en esa predicción, aunque ya sabemos que todo esto es muy Exacto. Es muy volátil y que no sabemos cómo pasará. Yo creo que hay varios temas que también son muy importantes y que a lo mejor hemos hablado poco, y cosas que preocupan mucho. Un tema es el tema de condiciones de cancelación y comisiones ligadas a la hipoteca. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Porque a veces nos fijamos mucho en el tipo de interés, y fijarnos en otros tipos como cancelaciones o comisiones ligadas a la hipoteca es muy importante. Perfecto que me hagas esa pregunta, Ana, porque realmente no todo en las hipotecas es el tipo de interés, absolutamente. Lo que realmente miramos todos a bote pronto, lo primero es, oye, pero ¿este piso cuánto me va a costar al mes? ¿No? Es lo que todos entendemos, y oye, yo sé que cobro tanto y cuánto puedo gastar. Eso directo. Si la cantidad es fija, nos sentimos más, digamos, cómodos, porque no depende de nadie, simplemente que yo he negociado esto y nada más. Pero recordamos varios puntos. Uno de los puntos que has comentado es muy interesante. Recordamos las bonificaciones. El precio del banco normalmente te da un precio, pero además te aplica unas bonificaciones, unos descuentos, siempre y cuando contrates con ellos, pues el seguro de hogar, por ejemplo, el seguro de vida, y hay algunos incluso que la alarma, hay un poco de todo, ya sabéis de quiénes son. Pero básicamente hay bancos que ofrecen precios a lo mejor un poquito más caros, pero no tienes que vincularte a nada. Por lo tanto, lo que os digo es hacer los números. Nosotros os ayudamos a hacer siempre los números y lo ponemos encima de la mesa de esto te va a costar, por ejemplo, 50 euros menos,
pero recuerda que el seguro te cuesta 60, el de la casa, el del hogar, el de vida te cuesta 200 y al final acabas sobrepagando X. Por lo tanto, hay que hacer los números muy, muy, muy finos. Eso uno. El segundo punto interesante que comentas es la comisión de cancelación. El Banco de España lo tiene limitado. Por lo tanto, lo que hacen normalmente los bancos, es establecer un número en un periodo corto, aproximadamente siempre va entre el 1 y el 2%. Aproximadamente, todo es negociable. Hablo de cosas muy generales. A partir del año 1 al año 5, lo bastante estándar es que te apliquen una penalización de cancelación del 1 al 2. Esto es, o del 0 al 2, digamos, porque hay bancos que le aplican al 0. Por lo tanto, ¿qué significa? Que no te puedes cambiar de hipoteca, o si te puedes cambiar, pues que tengas que penalizar. Por lo tanto, hablando claro, una hipoteca de 200.000 euros, si la comisión de cancelación es del 1%, acabará costándote 2.000 euros a cambiar. Esto, a partir del 5.º año, ¿vale? o el tiempo negociado, pero normalmente son 5 años, esta comisión baja, pero baja por ley directamente. Por lo tanto, estaríamos hablando entre el 0 otra vez y el 1%, aproximadamente, dependiendo de las negociaciones de los bancos. Por lo tanto, esto hay que fijarse mucho, porque firmar una hipoteca que ahora, hoy en día, es interesante, si te aplican el máximo, imaginar que es un 2%, y luego quieres cambiar de hipoteca, el cambio de hipoteca te va a costar un dinero importante. Así que lo que aconsejamos es ir con profesionales siempre, porque es normal. Yo cuando en mi día hice mi primera hipoteca, me la colaron. Y lo digo así de claro porque no tenía ni idea de hipotecas, que es normal. Así que ir de la mano de profesionales que nos dedicamos a esto, que sabemos todos los entresijos y negociamos centenares de hipotecas al día. Así que ya sabemos qué banco, hasta dónde puede llegar y qué banco es el que ofrece mejor o peor comisión de cancelación. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Dos temas. El primero, yo vengo de compañía de seguros y os puedo asegurar que muchas veces los seguros ofrecidos con las hipotecas son mucho más caros que los seguros si los compras normal. Por lo tanto, evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Y hay un punto muy importante porque hablábamos de que para dar seguridad en un momento de incertidumbre como el que tenemos ahora, una de las cosas es decirle, oye, vigila porque vas a poder cambiar tu hipoteca en el futuro. Pero eso significa que hemos tenido que negociar bien nuestras condiciones de cancelación de hipoteca. Por lo tanto, otra vez de acuerdo contigo en que tenemos que ir con profesionales. Yo tengo alguna pregunta más, pero voy a ver qué nos están preguntando ahora. La primera es, ahora, hoy en día, ¿qué tipo de interés fijo se formalizaría hoy en una hipoteca? Yo sé que has comentado un 2, pero ¿qué más podrías comentar? Sí, dependiendo de, si os parece, en el chat voy a poner un link donde se encuentra hacemos cada mes en Trioteca, hacemos el centro de estudios de Trioteca, que es una información, imaginaros, estadística como la del INE, pero real. Y cuando digo real el INE tiene un par de meses de delay, más o menos. Nosotros hacemos todos los datos exactamente de las hipotecas que se firman con nosotros, importante, qué precio tienen y cómo parecen. Por lo tanto, aproximadamente se pueden encontrar hoy en día, dependiendo del perfil y dependiendo de los ingresos de uno y del dinero que se aporte, hipotecas del 1,5% hasta el 3%. Esto sería lo bastante estándar. Muy bien. O sea que para alguien que me lo preguntó, si nos están ofreciendo una hipoteca a un 2% fijo ahora, cógela. Vigila lo de cancelación, pero cógela. Es interesante. Digamos que suena interesante, pero como repito, hay que ver las bonificaciones, hay que ver la comisión de cancelación, hay que ver ciertos detalles. Por lo tanto, a priori parece bien, pero hay que verlo bien. Vale. Javier nos pregunta cómo se puede contactar con Trioteca. Yo creo que les voy a decir que todos los APIs a través de nuestra plataforma tienen un enlace con Trioteca y es muy bueno que, independientemente de que después lo utilicéis o no lo utilicéis, lo probéis. Es decir, mirar y dar la mejor solución a vuestro cliente, primero a través a lo mejor de Trioteca, que lo tenéis vinculado a la plataforma API y por lo tanto lo podéis hacer de una forma muy fácil, ¿vale? Y empecéis a probarlo y veréis cómo realmente ofrecer una de las mejores condiciones a vuestro cliente es muy bueno. Aparte de eso, Ricard, si tú quieres decir cómo pueden contactar con vosotros. Absolutamente. Y os voy a decir en trioteca.com, clarísimo. Y os voy a dar el teléfono de Trioteca para que todo el mundo lo tenga. Os voy a dar el teléfono, por ejemplo, de Cataluña. En este caso es el 93 172
931727832. Repito, 931727832. Por lo tanto, en la página web trioteca.com encontráis el teléfono, nos llamáis, a través sobre todo del link también del Col·legi podéis encontrar la plataforma específica para vosotros, pero adelante, hay que contactarnos siempre que queráis. Muy bien. Javier también nos pregunta, dice, yo creo que más o menos lo hemos contestado, pero lo afinamos. Cambiar de una variable a una fija después de unos años de haber estado pagando unos intereses con los gastos, que además supone, ¿compensa? Buena pregunta. Lógicamente hay que mirar caso por caso, ¿no? Así a bote pronto lo que diría es que, y acabo respondiendo una cosa que has dicho al principio que es muy relevante de qué está pasando ahora. En España he dicho que hay más de 4 millones de personas que tienen hipoteca variable. Más de 4. Estas personas, la gente no sabe que se puede cambiar de hipoteca. No lo pone en ningún sitio. Nadie está haciendo publicidad de ello, pero es posible hacerlo. Simplemente es hacer un cambio, nada más. Con empresas como Trioteca lo hacemos que sea mucho más fácil porque lógicamente es un poco engorroso. Entonces, una persona que tenga una hipoteca variable, imaginaros, como he dicho antes, el Euribor más 1, por ejemplo, hoy en día el Euribor está al 2.2, por lo tanto, le saldría a pagar una hipoteca al 3.2. Importante. Si hoy en día podéis cerrar una hipoteca, imaginaros al 2, como hemos dicho antes, ostras, es un 1.2 que os ahorráis. Significa, a bote pronto, sin saber los números exactos, que una hipoteca de 200.000 euros, si es un 1% menos, os saldría 100 euros menos cada mes. Imaginaros que antiguamente, al ser una hipoteca antigua, normalmente la comisión de cancelación o es 0 o es 0,5. Eso es lo estándar, era lo estándar. Con ese 0,5, imaginaros que son 200.000 euros, serían 1.000 euros. Por lo tanto, te toca pagar 1.000 euros de cancelación, pero te ahorras 100 euros al mes. Si en un año lo tienes amortizado y te quedan 20, pues yo creo que sale mucho a cuenta. Y es lo que ahora mismo está pasando. Ahora mismo tenemos todos una avalancha, y digo avalancha porque no damos al abasto, de verdad, de la cantidad de gente que quiere cambiarse de hipoteca variable a fija o a mixta. Así que lo está haciendo todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Después hay un asistente anónimo que nos dice, gran webinar, felicidades, una pregunta a los dos sobre la obra nueva, dada la incertidumbre a compra futura con las hipotecas. ¿Hay previsiones de cambios en contratos de reserva y de arras? ¿Y qué opciones puede tener el futuro comprador de cara a los bancos? Esta pregunta es muy relevante. De hecho, tenemos varias promociones de obra nueva que estamos ahora negociando y es muy complejo porque la obra nueva al final, como sabéis, das una paga y señal o se da una paga y señal con unas arras, imaginaros, y la entregan al cabo de 6 meses o un año. ¡Ostras! Yo sé lo que voy a pagar hoy por ese piso, pero de aquí a un año o de aquí a 6 meses no tengo ni idea. Lo que está pasando ahora, y es muy relevante, en la ley de Cataluña está y en el resto de comunidades hay algunas que también, importante poner que en el contrato de arras, importantísimo, tenga la cláusula de desistimiento de arras, por tanto, que os devuelvan el dinero siempre y cuando haya un banco que os diga que no. Importantísimo esto. ¿Por qué? Porque hoy en día una hipoteca, imaginaros, de 600 euros versus 800, la tasa de esfuerzo, hablo de palabrotas, la tasa de esfuerzo es el esfuerzo económico que hace una familia al pagar la hipoteca. Si supera el 40%, el banco no da la hipoteca. Números redondos, ¿cómo funciona? Si una persona gana 1.000 euros netos, números redondos, si está cobrando, si la hipoteca le supone 350 al mes y no tiene ningún otro préstamo ni nada, significa que la tasa de esfuerzo es del 35%. Ahora bien, si el Euribor no para de subir, esa misma hipoteca le acabará surgiendo, imaginaros, a 450. ¿Qué pasa? Que la tasa de esfuerzo sería del 45. Los bancos normalmente no dan hipotecas por encima del 40% de tasa de esfuerzo. Por lo tanto, que se blinden bien, importante con el contrato de arras y que pongan esa cláusula. Si hay alguien que tiene dudas o que ya tiene el contrato de arras, no pasa nada, que nos contacte, que le ayudamos a echar un vistazo a ese contrato de arras y le echamos una mano.
Muy bien, este es un tema realmente muy interesante porque, claro, la obra nueva estás comprando realmente muy a futuro y en estos momentos no solo están afectando tipos de interés, también está afectando todo el tema de la inflación, en el tema de materias primas, en el coste de materias primas. Es un tema complicado y es un momento complicado para la obra nueva realmente. Otra pregunta, ¿la comisión de cancelación no está vinculada por ley a la pérdida de negocio del banco? Sí, esto es son dos conceptos un poco, se parecen mucho pero son diferentes. Se llama la comisión de riesgo. No entraré en muchos detalles, pero esto es una cláusula que los bancos se guardan como el as bajo la manga por si acaso en esa operación a la hora de cancelarla, importante, solo aplica a la hora de cancelar la hipoteca. Imaginaros que tienen pérdida financiera de toda la hipoteca. Es ahí cuando no solo en el caso en el caso en particular, sino que tendrían que aplicarlo absolutamente a todas las hipotecas del banco. Eso es una cláusula que la mayoría de entidades tienen, hay otras que no. Así que repito, negociar bien la hipoteca es bastante interesante para que luego no haya sorpresas. De momento, que sepamos, tengamos constancia, ningún banco ha aplicado esa comisión de riesgo, más que nada porque de momento no existe la pérdida financiera en la operación. Pero en el futuro nunca se sabe. Perfecto, pues gracias por la aclaración. Y dice, sí, con la hipoteca que tengo actual, que en renta me desgravaba, si cambio de hipoteca, si seguiré con la reducción fiscal. Hay varias opciones. Si se hace una cancelación y una nueva hipoteca, se pierde la bonificación. Si se hace una subrogación, hay que mirarlo, pero tenemos muchos números en que se puede mantener. Muy bien. Oye, yo creo que preguntas del público así como tal ya no hay más. Yo tenía alguna otra pregunta, ¿vale? Que era que me preguntaban, ¿no? ¿Cuánto durará esta incertidumbre? ¿Vale? A mí, si me permites, antes de que contestes tú, a mí me gustaría explicar una cosa que el otro día vi en una presentación y me gustó mucho y sí que es bueno compartirlo, que es el índice de incertidumbre mundial. ¿Vale? Que es un índice que se calcula. Yo no sabía que se calculaba ese índice, pues sí, hay un índice de incertidumbre mundial en el que depende, pues si tenemos un coronavirus, depende de si tenemos una guerra, depende de si tenemos muchas cosas. Y si miramos cómo funciona ese índice, veremos que últimamente y cada año ese índice a lo largo de los años ha ido subiendo. Por lo tanto, yo creo que el concepto de incertidumbre nos vamos a tener que acostumbrar mucho más a él del que estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, ahora nos viene un COVID, nos parecía que eso era lo más incierto que podía pasar en el mundo, después nos viene una guerra, después nos va a venir otra cosa y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a que ese nivel de incerteza va a subir y va a seguir subiendo y que lo tenemos ahí, que vamos a tener que convivir con ello, ¿no? Ricardo, ¿tú estás de acuerdo con eso o no? Ana, 100%. Antiguamente la incertidumbre estaba muy minimizada, ¿no? La gente entraba a trabajar en un sitio a los 18, 16 o la edad que sea y se acaba jubilando. Hoy en día vemos que esto, vamos, no tiene nada que ver. Por tanto, la incertidumbre está ligada en el ADN de lo que nos ha tocado vivir hoy en día. Pero la incertidumbre es buena. Y repito, es muy buena. Imaginaros una vida aburrida donde siempre pasa lo mismo y imaginaros que siempre hace la misma temperatura en la ciudad donde estemos. Al final nos aburriríamos y nos cansaríamos. Por lo tanto, en el cambio está, digamos, la chispa de la vida prácticamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar muy abiertos a ese cambio y, sobre todo, lo más importante, prever ese futuro y estar preparado para cualquier cosa. Lógicamente el COVID nos cogió a todos con el pie cruzado, ¿no? Por lo tanto, hemos aprendido mucho y lo que digo siempre es que hay que aprender en la vida de lo que puede venir y sobre todo estar al día de las últimas tendencias para anticiparnos a lo que va a venir. Hay gente que nos anticipa y acaba negando el cambio, ¿no? Esto es un tsunami que siempre decimos lo mismo, ¿no? El tsunami cuando hay un tsunami delante tienes varias opciones. El primero es negarlo, no mirarlo, que te va a coger. El siguiente es intentarlo parar, imposible. Y el otro es intentar surfear la ola, ¿no? Pues surfear la ola, ponerte arriba y los que saben surfear la ola y ponerse arriba, con la inercia de ese tsunami va a llegar muchísimo más lejos. Así que es cuestión de actitud. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Ricardo. Yo creo que hemos llegado ya porque estamos llegando a las 11 y la verdad es que este webinar era de 1 hora, pero yo voy a intentar hacer 2 cosas. Mira, me parece que ha aparecido otra pregunta aquí. Si no, mira, Xavier, si no te importa, te vamos a contestar después la pregunta. Se la contestaremos después por privado porque nos vamos de tiempo.
Pero yo voy a hacer una cosa, porque como este webinar ha gustado mucho y este webinar nos lo estaban pidiendo mucho, yo te voy a pedir, Ricard, que cada vez que hagamos una presentación de informe de datos y que lo veamos, después hablemos contigo, hagamos otro específico de tipos de interés, a ver cómo estamos. Perfecto. Y a ver cómo vamos a ir y cómo van a funcionar las hipotecas, porque estamos en un momento en el que realmente yo creo que las hipotecas son como están en el top of mind de todo el mundo diciendo qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, ¿no? Yo creo que hoy hemos podido aclarar unos cuantos temas. Gracias porque nos has hecho una clase magistral de todo el tema de hipotecas y lo has hecho muy bien, ¿vale? Con lo cual nos quedamos con esto y si me permitís, ya sabéis que me gusta siempre hacer resumen de lo que hemos dicho, ¿vale? Estamos en un momento de compraventas. Sí que es verdad que las hipotecas, el hecho de que suban los tipos de interés va a afectar y vamos a volver seguramente a una situación de que van a reducirse el número de compraventas y por lo tanto de hipotecas, y esa reducción creemos que va a estar, pues no sé, en un 15 o un 20% y sería una situación de normalidad. También es verdad que los tipos de interés, no olvidemos que sea un tipo de interés negativo también es una situación anormal. Por lo tanto, estamos en tipos de interés que están subiendo, es evidente, pero estamos en tipos de interés de un 2, entre un 2 y un 3%, que llegaremos seguramente al 3%, por lo tanto, son tipos de interés mucho más altos de los que teníamos, claro que sí, pero seguramente son tipos de interés que tampoco son disparadísimos como en otros años, que eran un 6, 7 y 8% de interés. Por lo tanto, tampoco hace falta que nos alarmemos excesivamente por eso, porque el dinero estaba excesivamente barato. Y lo que hemos aprendido hoy, y muy bien, es vigilemos las hipotecas que cojamos, asesorémonos siempre por un experto, miremos todas las opciones que hay en el mercado y realmente cuando valoremos una hipoteca hagámoslo con todos los parámetros que afectan a esa hipoteca y ahí es donde los expertos nos pueden ayudar mucho y ahí yo sí que os invito a que con Trioteca, que tenemos un acuerdo muy bueno, lo hagáis, busquéis vosotros también temas de cómo Trioteca nos puede ayudar a entender mucho más ese mercado ese mercado hipotecario que tiene ese punto de complejidad. Pues muy bien, Ricard, yo con todo esto te doy las gracias otra vez por haber estado con nosotros y nos emplazamos, no sé cuándo exactamente, pero seguro que nos emplazamos a que nos sigas explicando cosas de hipotecas. Gracias a todos. Y Javier, no sé si a Ricard tú ves la pregunta y se la puedes contestar a Javier antes de que cerremos en privado ni que sea. Perfecto. Sí, no sé si cortamos, se me va a ir, pero... Es posible hacerlo. Simplemente es posible que nos contacte, que lo podemos hacer. Perfecto, pues Javier, ya lo sabes, es posible hacer lo que preguntas y si hablas con Ricard te lo contestará. Muchísimas gracias a todos, nos vemos y seguimos hablando de hipotecas, de tipo de interés y de mercado inmobiliario. Adiós. Gracias. Adiós.